cuando asume la concesión. Y acá vamos a ver la relación entre el concesionario, el usuario, cómo juegan, cómo lo determina la Corte, en definitiva, las normas aplicables. Y por otro lado, vamos a ver qué pasa con el servicio público y la ley de defensa del consumidor. Para esto voy a necesitar que tengan a mano la ley de defensa del consumidor. Vamos a trabajar un poquito el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es, como quien dice, el artículo que por excelencia ha dado cobertura al servicio público y lo pone, ¿no es cierto?, con una... he leído, por eso estaba pensando si decir no, he leído que en muchos lados se habla del servicio público como un servicio esencial que hace también a la naturaleza y la dignidad de la persona humana por las características del servicio público. Por este principio de igualdad, la no discriminación en el otorgamiento, el destino al cumplimiento de fines que no necesariamente se vinculan con precios económicos. Bien, todo este margen, todo este cúmulo de características que tiene la prestación de un servicio bajo la característica de servicio público, o una vez que el Estado ha decidido asumir lo público, ya sea de forma principal o de forma a través de un concesionario, hacen que surjan además una serie de relaciones, que es un poco lo que vamos a trabajar hoy. De forma, les vuelvo a repetir, no va a ser la más organizada de las charlas, pero lo vamos a ir trabajando en la medida que me lo permita, y obviamente siempre acompañado de alguna incógnita que ustedes como profesionales de la actividad me puedan ayudar, o alguna idea que también vaya surgiendo de la experiencia profesional. Creo que teníamos a alguien trabajando en la administración pública, me parece, en la municipalidad. Si está presente, le voy a pedir que por favor me cuente si tiene la posibilidad, o alguno de ustedes si sabe, si han tenido la experiencia de tramitar en Río Tercero un proceso donde se ventilen los servicios públicos como una obligación del Estado municipal o provincial, y la ley de defensa del consumidor articulada, ¿no es cierto?, en un proceso civil. Bueno, yo le voy a ir tirando algunos tips. Por lo general uno tiende a presumir que cuando está vinculado el servicio público y el Estado de por medio, lo primero que tiende a presumir que la competencia o el fuero que se va a encargar de intervenir en estos procesos es el contencioso administrativo. Bueno, esto no es así cuando, escucharon bien, no es así cuando lo que está en juego es la calidad del servicio prestado en función de un reclamo realizado por el usuario. Y acá tenemos que distinguir los nexos que hay, los nexos obligacionales que hay entre el Estado concedente o el Estado dador del servicio público y el usuario, y a su vez entre cuando hay un Estado concedente y el concesionario. Entre estas dos partes hay una relación de contrato, un contrato de servicio público y un contrato administrativo, y esa relación que tiene que ver con la directa función administrativa que van a regir estos contratos con los principios del derecho administrativo, que creo que ya los habían visto, si mal no recuerdo, Franco, vieron en la materia de contrato administrativo, vieron los principios que hacen a la contratación administrativa y las especiales características. Sí, lo vi. Bien, buenísimo. Vamos por ese lado. Bien, esta relación no es alcanzada en relación del usuario. Y les voy a explicar por qué, porque se determina, conforme lo dice el Código Civil y la Corte Suprema de Justicia Nacional, y la propia ley de defensa del consumidor, termina ventilándose en fueros ordinarios, porque hay una relación de contrato, una relación de prestación de una obligación. Entonces, partiendo de esta base, vamos a ver que hay una naturaleza entre el servicio público y la actividad del consumo, que se hace difícil, o es, al menos como dice Barrera Uteler, que es difícil de detectar porque tienen características comunes a todos los contratos prestacionales. El deber de información, ustedes saben que es
un elemento muy fuerte, de hecho, lo repite en el capítulo 9, que si me recuerdo, el capítulo 5, repite el deber de información en la ley 24.660, 24.240, cuando regula el servicio público en una relación de consumo, remarca los principios esenciales que son los ejes tangenciales de toda la ley. Deber de información, la buena fe en la entrega, el deber el principio de indubio pro consumidor. Y para los abogados que hacen este tipo de actividades, yo les pido que miren un poquito y echen especial atención a la forma en que se calculan los intereses cuando la empresa tiene que devolver por facturaciones erróneas. No es un detalle menor la tasa de interés que le imponen. Por lo general, como estos se plantean en marco de procesos colectivos, se torna en una suma importante cuando tenemos un colectivo bastante amplio en materia de mala facturación. ¿Ah? Es un tips que les tiro, que les dejo para que lo analicen, para que lo vean, que no me parece sano desatenderlo. Por lo general, las relaciones del consumo se caracterizan por un grupo fuerte y un grupo, el consumidor relativamente en la otra barandilla bastante solo y indefenso. Pero ¿qué pasa? Estas leyes lo que han venido a hacer, además de la protección constitucional, ha abierto la legitimación activa para el consumidor no se quede sin la tutela judicial efectiva en función del precio que está reclamando. Y es ahí donde el abogado tiene que, de alguna manera, organizar este tipo de pleitos y procesos, porque no es un detalle menor. Establece un interés del 25% en favor del consumidor cuando la factura ha sido devengada. Y también habla de un proceso de cómo debe ser establecido. Bien, continuando en esta particular relación, otro elemento que me parece importante tener en cuenta al momento de hablar de servicios públicos y la prestación con el beneficiario, el consumidor, es el tema del precio público. Desde ya les digo, no es aconsejable, como yo hoy voy a estar tirando tips, no es aconsejable ir en amparo cuando lo que se está cuestionando es la característica o la conformación del valor de tarifa. Hay varios fallos que lo han venido, sobre todo en Asociación de Defensa del Consumidor, a partir del 81 en adelante. Es una jurisprudencia que se viene. Sí, Franco. Brevemente, profe, ¿cómo se fija la tarifa? ¿Cuál es el procedimiento en cualquier servicio como ejemplo, digamos? O sea, mira, me metes en un brete porque el tema de la presentación de la tarifa del servicio público va a depender mucho del servicio. ¿Por qué? Porque no solamente hay tasas específicas, por ejemplo, no es lo mismo la tasa de transporte de energía eléctrica que la tasa de transporte de gas, porque vos para el transporte de energía tenés que elevar la tensión, luego bajarla, luego como quien dice, en el lugar donde hace pie, que no me puedo acordar cómo se llama, tiene que haber una planta transformadora de reducción. ¿Por qué se eleva la tensión? ¿Por qué se eleva la corriente? Vos acordate que cuando su idea es trasladar energía eléctrica por los cables, en cada cable, los cables todos tienen lo que se llama un coeficiente de resistividad. Eso sí te lo puedo manejar. El coeficiente de resistividad se va multiplicando por la cantidad de kilómetros. Acordate que no es lo mismo correr una maratón de 10 kilómetros como lo que haría el electrón, la corriente es eso, el paso de electrones por un conductor, ¿no es cierto? La fuerza que vos necesitas para mover esos electrones por un tramo de 1 metro es inversamente proporcional a la distancia. Sumado a eso, cuando vos tenés que trasladar grandes cantidades de energía, lo que se hace, justamente por eso vos tenés líneas de alta tensión de 300, de 250 y de 500. Vos lo que se hace, se eleva, se pone una planta de transformador que elevás el voltaje para que pueda viajar todo ese camino. En ese camino sufre lo que se llama una caída de tensión. Esto ya está más vinculado a la ley de Ohm y a todo lo que tiene.
La caída de tensión es esa resistividad propia de los conductores. Si vos tuvieras en Argentina, por decirte una cosa, cables de oro, mirá lo que te digo, el coeficiente de resistividad sería mucho menor. ¿Por qué? Porque en la última órbita el electrón tiene un solo átomo, el oro, mientras que a mayor cantidad de electrones en la última órbita, más fuerza necesitas para desplazarlo. Ese es el fundamento de por qué vos necesitas toda la infraestructura para elevar y para bajar la transformación. El gas no tiene el gas no es así. El gas lo que se cobra es el alquiler de la tierra por donde pasa el caño. Te lo hago más o menos. Y yo te voy a, o sea, yo sé que lo que voy a decir es muy polémico, pero lo sé y lo puedo firmar porque lo tuve en mi mano el contrato. El gasoducto que cruza por el norte neuquino es de una familia riojana, los Hernández. Esta familia se dice que era la testaferro de Menem, que compró esa tierra por 0,1 centavo y lo hizo en Buenos Aires. Y lo hizo en Buenos Aires, yo doy fe porque yo lo vi el contrato cuando me toca intervenir. Entonces, el negocio del gasoducto para el dueño de la tierra es millonario, es multimillonario, porque vos tenés que por donde pasa el caño de gas, estás cobrando un alquiler y por lo general son tierras improductivas, ¿entendés? Este es el tema de las concesiones de los gasoductos, pero nunca se puede comparar a toda la infraestructura y a la necesidad que vos tenés a lo que implica establecer un precio público en energía eléctrica y establecer un precio público en gas, ni hablar de un oleoducto. A ver, vuelvo para atrás. Si vos me decís qué elementos se tienen en cuenta, hay toda una materia que habla del establecimiento de precios públicos, que no es justamente el valor de mercado. No. Por las características que tiene la necesidad de dar una cobertura integral a una comunidad. En esencia, el servicio público tiene mucho que ver con la necesidad de un grupo de los ciudadanos que necesitan de esa actividad y que justamente el Estado la asume porque no hay quien la pueda dar en la condición de libre mercado. Y lo digo así. Por ejemplo, ¿habría gente que puede dar electricidad? Sí. ¿Podrían instalarse más? No lo prohíbe ninguna ley. Vos querés venir, vos si tuvieras el capital, haces toda una infraestructura eléctrica y lo único que vas a firmar un convenio para que toda la energía eléctrica que vos producís, ponés que tuvieras una usina, la metes en el sistema interconectado y de ese sistema interconectado vos inmediatamente entra a la venta. Y ese remanente, ¿no es cierto?, se manda a distintos lugares. Habrá veces que te piden más, habrá veces que te piden menos. Porque acordate que la energía eléctrica no se puede almacenar. Es un detalle que no es un detalle menor. En eso están trabajando los estadounidenses con hacer estas grandes baterías. No sé si está al tanto, que son del tamaño de un edificio. Bien, entonces, pero ¿cómo será de complejo la pregunta que vos has hecho? Que la Corte, cuando ha tenido que decidir en materia de precio público, en materia de amparo, directamente ha dicho que eso es una cuestión muy compleja y que merece mayor debate y prueba. Entonces, te adelantaste con esta pregunta a lo que yo les quería aconsejar. Hay cuestiones que van a ir vinculadas al amparo, sobre todo este amparo por la defensa del consumidor, pero que no puede pasar por el establecimiento del precio público por la calidad compleja de la empresa. Se los digo como un tip para que se ahorren en el honorario si algún día se les ocurre plantear una demanda de este tipo. Entonces, cuando está en juego el valor de un precio público, no, por más que haya una ley de defensa del consumidor y haya un amparo que protege a los consumidores, cuando son operaciones tan complejas, la Corte ha dicho vaya por un juicio de conocimiento. ¿Quedó claro eso, chicos? Bien, pero ¿por qué es esto? Porque como vos metiste el dedo en la llaga, Franco, justamente por eso, por la complejidad que tiene establecer un precio, sobre todo cuando no es el valor de mercado. ¿Me entiendes? Acordate que el valor de mercado
una empresa calcula todo y a eso le pone un plus para obtener ganancias, poco, mucho, pero obtiene ganancias. El concesionario, justamente, una de las razones que tiene es obtener ganancias, pero esa ganancia va a estar regulada y el Estado siempre, por la actividad, por la facultad de lo público, siempre está con la posibilidad de, se reserva esas garantías de modificar los precios. Y es tan así que en uno de los amparos que se sabe que se presenta ante la primera instancia, creo que en corriente, un fallo en corriente, el juez de primera instancia hace lugar y dice que no se cobre el servicio público, no se aplique la tarifa. Bien, pero no lo hace por la formalidad misma del valor del precio, sino mira cómo termina escapándose por la tangente. Una de las obligaciones que hay para la modificación de un precio público, en Córdoba tendría que intervenir el ERCEP, que ahora el ERCEP se regula y ha dicho, bueno, ahora como hay un proceso inflacionario, dejémoslo en forma automática y que se vaya subiendo. Lo estamos viendo en el peaje, lo estamos viendo en EPEC, lo estamos viendo en distintos servicios que es como que directamente por la inflación se ha automatizado, entonces vamos para adelante con los aumentos. Algo parecido sucedió en corriente, pero ¿qué pasa? No tenían un ERCEP, pero tenían la obligación de utilizar lo que se llama uno de los instrumentos de democracia semidirecta, que es la audiencia pública. Al no haberse hecho la audiencia pública, la Corte entiende que la conformación de esta situación para elevar el precio, que era bastante, es un 70% del valor de la tarifa, no debía ser aplicado. Y esta fue la razón, y lo aclara y lo dice el fallo, no es precisamente por el precio en sí, sino por la ausencia de cumplir con los requisitos legalmente establecidos para la modificación e implementación de la nueva tarea. Y les deja la obligación, les manda a decir justamente el Estado que adecue la función para que se cumpla esta necesidad de la audiencia pública. Acá vamos a hacer un alto, porque la audiencia pública es un instituto de democracia semidirecta que está regulado en la Constitución Provincial, pero habría que ver si en la municipalidad de Río Tercero se ha regulado por alguna ordenanza. Por eso al principio yo pregunté si estaba la chica que trabajaba en la municipalidad, la doctora que trabaja en la MUNI. No sé si está. Hola, Tamara, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Disculpe que la esté molestando. Pregunto yo, ¿hay alguna normativa que regule el tema de la audiencia pública en materia de servicios públicos? Tenés el micrófono apagado también. Sí, la verdad es que tan finito no sé hilar. Sé que ¿Están hablando sobre el estacionamiento medido? No, estamos hablando en principio sobre qué pasa cuando se establece un precio público y hay una obligación porque es una obligación normalmente para modificar un precio público que sea una asamblea. Una de las razones para que la empresa muestre los motivos de por qué suben los costos y además de eso, la comunidad puede presentar objeciones. La verdad es que no se relaciona con las licitaciones públicas. Se relaciona, sí, con las licitaciones públicas, con el establecimiento del precio público y la modificación de las tarifas. Ah, bien. Sí, tengo entendido que no estoy segura, no quiero hablar, pero creo que sí está reglamentado por una ordenanza. Bien, pero si lo tenés así de seguro, o sea, no es un ejercicio que se haga regularmente, parece. Pero mira, yo te soy sincera, justo esa mesa no es la que me toca a mí, por eso no tengo tanto conocimiento. Yo estoy en el área de decretos y una de mis compañeras que está en el mismo lugar está... No, sí, pero no lo toca, está muy dividida las mesas. Te cuento, como diciendo, estoy tranquilamente en decreto, yo prefería estar en servicio público, en decreto nada. Sí, a lo que me refiero es que eso lo rige más la chica que está en la mesa de ordenanza. Claro. Y la verdad es que no compartimos mucho las tareas, así que lo que tengo lo toco muy de oído y no estoy muy al tanto de ahí.
No hay problema, Tamara. Igual te agradezco la participación. Como me decís, estoy en directo y te digo, bueno, sos la voz del intendente. No sé si es tan fácil estar ahí, ¿eh? O sea, No. bien. A ver, quienes han ejercido alguna vez, quienes han pasado por alguna actuación de gobierno, alguna oficina pública, sabemos que es súper difícil gestionar cuando no hay fondos, cuando las demandas son muchas, y se trabaja, por eso justamente el derecho administrativo es tan vigoroso, tan mutante, ¿no? A mí me fascina una de las cosas, si bien es muy tedioso por la cantidad de normas y regulaciones de la regulación, pero tiene esto de que, justamente como decían los franceses, el derecho administrativo es el gobierno en función, ¿no? O sea, ustedes lo ven ahí en vivo y en directo, el constitucional es más tranqui, más de la decisión, el derecho administrativo hay. Necesitamos tal cosa, el servicio público, el contrato público, el empleo público. Es apasionante. Bueno, chicos, continuemos un poquito con esta idea de una clase desorganizada. Había tomado esto, ¿por qué? Porque en principio mi idea era trabajar cómo se ha ido delineando este tema de los amparos y cuáles eran los temas más debatidos en amparos del servicio público y las materias que normalmente se suelen llevar se judicializan. Y si uno se pone a revisar un poquito los antecedentes y el resumen de la Corte, van a ver que no es muy variada, no hay grandes, de alguna manera, disipados núcleos de litigio. Siempre están en base, por eso yo hice hincapié en las características del servicio público. Siempre está trabajando en base a alguna de las características. Falta de la prestación, o sea, en vez de la continuidad del servicio, cuando no la hay, sí se hace procedente, ¿no es cierto?, estas actividades donde hay un núcleo homogéneo o una comunidad, ¿no es cierto?, que se ve afectada por la falta de la prestación. Entonces, ahí tenemos que la interrupción de la continuidad del servicio es un elemento para llevar por amparo, por este tipo de amparos especiales del artículo 42 y que va a tener algún buen tino. Pero se acuerdan que yo les había dicho que hay relaciones que están vinculadas entre el concedente y el usuario. Y cuando hablamos, nosotros tenemos una empresa de energía eléctrica en Córdoba que tiene una doble función. Una que es de vender energía eléctrica, en realidad, al sistema interconectado, y a su vez esto les venden a los distintos municipios. Y me llamaba la atención, ¿no es cierto?, que cuando lo que está en juego es la prestación directa, escuchen, la prestación directa del servicio al usuario, no es una relación de contrato administrativo, como se lo aclare, y este tipo de pedidos puede ir por amparo. Y es justamente, si logran reunir la categoría, porque pueden ser uno o más, estoy pensando en esos casos de los country, de estas nuevas unidades que por ahí no quedan regularizadas, o de fideicomisos inmobiliarios que en principio nacieron de forma regular, pero quedaron luego como una obligación de hacer, porque no se cumplió, porque el administrador desapareció. En definitiva, hay un montón de problemas que surgen con estos negocios inmobiliarios cuando no son realizados y controlados regularmente, sobre todo por los que tienen el Consejo de Administración, porque justamente dan pie a las estafas o a la desaparición de los fondos o a la no realización de las obras que pueden luego llegar a perjudicar a la misma persona que vive, al propietario o al inquilino de esas unidades habitacionales. Y entonces ahí vienen dos cuestiones. ¿Qué pasa si en principio, me pongo la hipótesis, qué pasa si en principio se dio la famosa luz de obra que le dicen, o un principio de iluminación para que se construyan, se ponen inclusive hasta 2 transformadores, y luego, instaladas las familias, esos transformadores empiezan a hacer agua. Entonces se le pide
al country, a esta obra, a este emprendimiento inmobiliario que cumpla con la regularidad, y no hay quien no cumpla, porque en definitiva el administrador desapareció. ¿Les ha pasado, han tenido casos de este tipo? Donde, bueno, o sea, aunque ustedes no lo crean, estas cosas pasan y más de lo que, sobre todo en el interior, por eso les pregunto. ¿Qué pasa? Normalmente aparecen estos emprendimientos inmobiliarios y si son viejos, a veces se toman figuras, emprendimientos viejos, se les saca un poco el polvo y se los vuelve a meter con una medida en la inspección de personas jurídicas y se la deja ahí latente para darle vida. Y mientras tanto, la persona que figura como administrador, que es venderse un estafador, hablando muy pronto, estafador penalmente hablando, ¿no? O sea, recauda todo lo que puede y desaparece. Y ustedes quedan con gente viviendo en un loteo a medio hacer, sin las infraestructuras para el servicio público y además con necesidades. Bien, ¿a quién es el primero que le van a apuntar los cañones este grupo de vecinos? Van a ir a golpear la puerta de la municipalidad. Por eso, Tamara, atenti, porque algún decreto puede venir. La municipalidad, que es el gobierno más próximo, que es el que tendría que atender esta cuestión, tiene que hacer o sea, como ente, tiene que hacer una gestión, pero no puede quedar directamente involucrado. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la relación es de carácter contractual. El usuario tiene que ir a golpearle la puerta a EPEC. Y EPEC no puede negarse a dar el servicio de energía eléctrica, escuchen bien, so pretexto de incumplimientos contractuales. Ahora bien, lo que sí, y lo he hecho, hay 2 fallos de Córdoba que han sido uno con motivo en una comuna, ya me voy a acordar, ya se los voy a mandar porque eso sí los estuve leyendo. Bueno, lo que sí puede hacer es decir que la seguridad para la distribución no está dada, pero será entonces, y es lo que en algún momento se le pidió, que asuma la obligación y que cobre el costo como empresa que es. En algún momento esto lo hizo. O sea, EPEC asume, porque EPEC justamente se entiende que es la empresa que tiene capacidad económica para hacerlo, asume esa parte de la infraestructura y se reserva, ¿no es cierto?, el cobro durante un tiempo determinado. Pero ya es una cuestión que va a tener que trabajar los abogados de este emprendimiento inmobiliario con una comisión conformada y ahí sí puede intervenir como no sé cómo será la Secretaría de Energía de la municipalidad, porque ellos también están involucrados a raíz de las tasas que van a cobrar. Cuidado con eso, que la municipalidad sí tiene responsabilidad cuando está cobrando una tasa por alumbrado, ¿entienden? Entonces ellos tienen la obligación de participar y justamente también oficiar como una especie de ente de contralor. Chicos, las relaciones que surgen en estos contratos son harto que complejas porque el Estado siempre queda involucrado y ustedes ya ven por qué. Por esta cuestión del deber de la responsabilidad de controlar la prestación, como lo dice la ley de defensa del consumidor. Y en caso de duda, más favorable al consumidor. ¿Se han dado cuenta que estamos pivotando entre el derecho civil de origen contractual, como lo dice, con todas las obligaciones que emergen de un contrato puro y simple, y además el mayor grado de protección dado a los usuarios cuando lo que está en juego es la prestación directa de la actividad? No así cuando lo que está en juego es la distribución o la conformación del precio. Que estas son cuestiones que hacen a mayor complejidad, a mayor debate y prueba, como lo viene estableciendo. Un minutito, por favor, que me está matando este teléfono acá. Ya lo dejo, ya me compro. Listo. Bien, bien.
Un minutito, que vamos a ver. Bueno, yo le había hablado a ustedes, ¿no es cierto?, de que el tema que la Corte ha establecido, ha dado ciertos estándares para considerar que la prestación de un servicio público debe reunir ciertas características, como yo le había dicho, en cuanto a la obligación, a la regularidad, a la continuidad, y cómo esto va a repercutir, ¿no es cierto?, en la finalidad que persigue el Estado, ¿no es cierto?, la finalidad pública, que se tiene que ver reflejado en la conformación del precio público. Hay un fallo que ya les digo, ¿cómo se llama? Estoy buscándolo. Yo quiero ver si lo puedo compartir. ¿Dónde está? Acá. Bueno, ¿dónde está? Materia. Ordenanzas, un minutito estoy, a ver si es este. A ver. No, esta es la creación de procesos colectivos. Bueno, disculpen que vengo medio cruzado. Yo le dije que había improvisación porque vengo de la calle. No tuve tiempo. A ver de Raúl Fernández. No, este otro. Bueno. Dictamen. Impresionante. Acá está este. Edesma. No. Bueno. Profe. Sí, discúlpeme, se me ha perdido. Quiero que haría, les soy sincero. A ver, se me fue, no sé dónde está. Lo tenía armadito, perdone que me quedo acá como congelado, pero tenía mi carpetita con los fallos que iba a tocar hoy, que no sé, no lo puedo encontrar. Acá, está acá. No, el mismo de razón. Sí, bueno, contame, por favor, si puedo ir a... No, le iba a preguntar mientras busca. Usted dijo que iba a mencionar las materias más habituales en las cuales Sí. Por eso andaba buscando este tema, porque en ese apunte yo he hecho un resumencito donde te va diciendo que son, el autor que había buscado los trataba por las características del servicio, con la interrupción de la continuidad del servicio, con el precio del servicio. O sea, estas son las cosas que normalmente vas a encontrar en litigación. Por la falta de prestación, más que nada. ¿Y por qué se acentúa y se hace procedente? Vos, si vos ves, casi todos son amparos, porque justamente está vinculado con la necesidad y la no interrupción. Y si vos te pones a ver lo que dice, la vez pasada lo charlamos un poquito, lo que dice el artículo 2, que los amparos son procedentes en la medida que no interrumpan la prestación de una actividad esencial del Estado, entonces tiene algo de razón de sentido que cuando esto se interrumpe, sean procedentes los amparos. Acá está. Uno de los amparos que quería compartir, que es del año 2016, que es un caso señero con el cual se hace todo un análisis. Ya te lo digo, de un momentito, copiar, vamos a ver si lo puedo subir. A ver.
Palabra que prometo que apenas los mando en el material, pero déjenme que estoy viendo acá, acá está. A ver, puedo pegar. Bueno, estos son los autos, ¿no es cierto? Bien, y lo que yo le voy a mandar después a través de la compañía de la doctora coordinadora, les mando un librito con resúmenes, que librito es un compendio que ha hecho la Corte Suprema de Justicia Nacional, donde ha tenido varios, es como que están todos juntitos, he hecho una reseña, un compendio donde va diciendo cómo proceder y cuáles son algunos criterios relevantes en materia de servicio público. Estaba viendo si lo podía abrir. ¿Les llegó a ustedes el link de la Corte? No sé si Hola, doctor. Ya lo subí hoy a la tarde, al aula. Ya está subido. Yo estoy justamente, Nancy estaba buscándolo para ver si lo podía abrir, porque como adelante, hoy no ha sido mi mejor día. Pero bueno, vamos a ponerle onda. Prometo que acá está. Si hay que recuperar alguna parte de esta clase, cuenten conmigo, chicos. Porque la verdad que vengo cruzado. Propio de los que trabajamos en la actividad privada, sabemos que hay fechas y fechas. A ver, bien. ¿Dónde está? 40, 37. Acá está. Prestación de servicios públicos. Bueno, otro tema también, volviendo a tu respuesta, Franco, otro tema que también trae mucha conflictividad son los transportes. Todo lo que tiene que ver con la regularidad, la prestación del servicio público. Ya ha habido inclusive juicios que trabajaron sobre la discriminación en los ramales del transporte ferroviario en la ciudad de Buenos Aires, donde se habla, ¿no es cierto?, de dos ramales que pertenecen a la misma empresa, que eran servicios totalmente diferentes en función de la comunidad o las zonas afectadas. La Corte se termina haciendo un lado diciendo que era una cuestión no era mérito, oportunidad y conveniencia. Bueno, de la ecuación económica financiera, pero ahí es donde remarca, por eso lo traigo a colación, remarca y trae a colación, ¿no es cierto?, algunas normas de carácter internacional donde habla justamente de que la prestación de un servicio público tiene que cumplir los estándares mínimos sobre los cuales no puede retrotraerse, y que en función del Contralor del Estado tiene que tratar de dársele, por eso se digo yo que se entiende como un derecho humano también este tema de los servicios públicos, no pueden ser desconocidos. El Estado no se puede desentender por más concesión que haya, porque siempre tiene la facultad de revisar estas actitudes de las empresas que prestan el servicio, y si no lo están cumpliendo, para eso tienen las facultades exorbitantes en cuanto a la extinción del contrato. Bien. Estaba tratando de hacer memoria. A ver, déjenme ver algunos de los fallos que estoy viendo. Bueno, vuelvo trabajando también estaba leyendo justamente siempre sobre los trenes, donde vuelve a remarcar esto que yo les digo, donde dice, termina la Corte, hace un análisis, no le hace lugar a la empresa, y habla, ¿no es cierto?, de que el consumidor es un sujeto vulnerable. Lo dije también cuando yo empecé, diciendo que el consumidor se entiende como el trabajador que está en una posición debilitada. Y esto es justamente
lo que el Estado tiene que garantizar, este estándar mínimo, y eso lo van a ver ustedes en el fallo 33790, ¿no es cierto?, que lo estaba revisando, y que ninguna situación excepcional o de emergencia inclusive puede hacer que el gobierno se desentienda de las facultades de contralor y que tiene que haber siempre una posibilidad de que sea sometido a constante revisión pública. Bien. Profe, le hago una pregunta, ¿y cómo sería? Porque muchas veces, o sea, por lo que se ve, hablo, digamos, por ejemplo, en el caso de los trenes, hay manifestaciones, se interrumpe el servicio y ¿cómo se resuelve? O sea, más allá de que, hablo a nivel general, o sea, por más que quiera prestar el servicio, o sea, se interrumpe. Bien, bueno, ahí tenemos en colisión dos derechos. Lo mismo pasa acá en Córdoba, no te vayas a los trenes. Acá 4 o 5 locos te clavan una manifestación, los taxistas en el centro y te dejan a pata. Bien, justamente, bueno, todo esto ha estado trabajando, viste, con los protocolos que hay ahora, estos protocolos de la MURRI, el protocolo que algo parecido sacó Córdoba, de la media calzada, que te digo desde ya es totalmente inútil porque una ciudad como Córdoba, vos le cortas 2 arterias, que no lo cortan los manifestantes, te lo terminan cortando los mismos policías para evitar que sea un caos, un cuello de botella, entonces te alteran la transición. Teóricamente, y ahí hablo con un poquito más de conocimiento, el fiscal tiene la obligación de velar porque no se produzca esta alteración en la circulación. Yo te digo, es muy complicado, te lo digo porque yo he estado en esa ropa. Es muy complicado cuando vos tenés obreros. Ponete, vos sos un obrero que está reclamando por un derecho a un trabajo, una razón que fuere. ¿Me entendés? Entonces, sabemos que el obrero, la única forma que tiene de hacerse oír es o haciendo un paro o en ocasiones, bueno, la mayoría de veces haciendo un paro y saliendo a manifestarse. Pero ¿qué pasa? Si vos estás en algún lugar donde el paro no te está dando los resultados, lo ideal sería es que se retome una medida más fuerte. Esta medida más fuerte tiene que ser visibilizada. ¿Y cómo la visibiliza ante la comunidad? Molestando. O sea, no es que los obreros quieran salir a mostrar a la gente, pero saben que la única forma que la gente tome conciencia para que el gobierno dé una respuesta es ocasionando problemas para que empiece a verse el político afectado. Lo ha dicho expresamente el del transporte, el de acá, el que es de la municipalidad, el Pepe Piem. No es Piem, el Piem es de educación, el otro. Bueno, hoy estoy cruzado con los nombres. Voy a traer esta barra ya cuando se me queman los libros. Lo dijo, sí, ustedes entienden que vengo de las 5:30. Les cuento. Hace 2 días atrás lo dijo públicamente. No se escucha, profe, se cortó. Se cortó su comunicación, profesor. Que inclusive estuvo imputado por haberle dicho que se iba a armar un quilombo. No sé si se acuerdan ustedes. Bueno, sí, por favor, Tami, dame una mano. ¿Puede volver un poquito para atrás porque se le cortó y no pudimos escucharlo, quedó la pantalla cortada? No, le estaba diciendo, no sé hasta dónde escucharon, que una de las formas de hacerse escuchar el obrero, porque me pregunta Francisco, ¿qué pasa cuando sale la cortada? Bueno, esto de la continuidad del servicio tiene mucho que ver con la razón por la cual se produce el corte. Una cosa es una obligación inherente al mismo Estado o al concedente, o sea, la concesionaria, donde ahí vos tenés una culpa directa, por ejemplo, no te presto el servicio porque no puedo hacer obra de infraestructura. A ver, momentito, señor. Usted, en su contrato de obra pública, tenía que hacer inversiones, tenía que
¿cómo se llama? Que generan la previsibilidad. Y el Estado por detrás tendría que haber utilizado los mecanismos de control para que la falta de estas obras no provoque la suspensión del servicio. Bueno, esa es una cosa. Y ahí te digo que ahí sí se puede plantear una acción por la responsabilidad por omisión. Pero, ¿qué pasa cuando la imposibilidad, por ejemplo, el transporte público no se presta por la mano ajena de un tercero? Bien, hay que ver si esto es sostenido, habrá que intervenir en el Ministerio Público Fiscal y viendo qué parte de esa protesta excede lo ilegal. Y les voy a decir una cosa, ¿por qué yo les digo que no es fácil? Es muy difícil tener el poder del Ministerio Público Fiscal, se los digo porque me ha tocado, y tener que decidir sobre desalojar a palos a gente que está reclamando por derechos. Es terrible, terrible, porque por un lado uno tiene una pública, sí. ¿Alguien me levanta la mano? No, yo iba a preguntar, profe, cómo se concilian esos casos de acuerdo a la praxis. Por ejemplo, cuando se interrumpe justamente, un ejemplo, en la manifestación, se interrumpe un servicio, por ejemplo, no dejan pasar a una persona que tiene que ir, por ejemplo, a un hospital a hacerse atender y después... Bueno, eso me pasó a mí. ¿Qué pasa? En el norte de Neuquén, las rutas, vos cortas una ruta y generas un caos. Bien, los manifestantes mineros cerraban la mina. La empresa chilena desapareció, se llevó el material crudo trabajado, o sea, todo el oro que estaba listo en papilla, que había que pasarlo por un proceso con cianuro, se lo llevó en polvo y desapareció a la noche. Esa gente queda de la noche a la mañana sin patrones, con la mina tomada y un gobierno que no se decía responsable, o sea, le había dado en concesión una mina y tampoco se hacía cargo. ¿Qué hicieron esta gente que no tenía otra forma de hacerse reclamar en el medio de cordillera? Cortaron la ruta provincial. Un corte de una ruta provincial es una cuestión, es delictiva, directamente. Bien, ahí es donde empecé a ver esta cuestión de analizar a quién le corresponde. Cuando yo advierto que es por una falta de prestación, es una falta de intervención del Ministerio, en ese momento era de Economía, Agricultura y Minería, una cosa así, corro vista, pero no es que le mando una nota, no, directamente un llamado, venga, hágase cargo de este problema, tratemos de descomponer el conflicto. El fiscal general que te dice, no, esa ruta hay que desalojarla, cueste lo que cueste, ahí tenía, para colmo, no sé si cuestión de mandingo que tenía un grupo de gente mayor, muy mayor, que iba a una procesión religiosa en un colectivo que no tenía las condiciones para viajar. Entonces, después de las 4 horas, gente sin agua, sin baño, una locura en el medio de la cordillera. ¿Qué hago yo, conocedor del derecho público? Directamente, como esta es una materia que no tengo la competencia, involucro las partes que tienen la competencia bajo apercibimiento de falta de los deberes de funcionario público si no toman intervención. No le gustó a nadie lo que dice. A nadie le gustó. Ni al grupo de los que reclamaban, ni al gobierno. Pero me pareció que fue la medida más sana, porque lo que se me pedía era justamente judicializar una huelga, o de alguna manera reprimir una huelga que en principio me parecía justa, solamente que se estaba violando una ley, pero por una cuestión de necesidad, de desesperación. Y después de un buen diálogo, te puedo asegurar que surgió la parte política, sale la necesidad de darle una solución al conflicto cuando se masiviza y se logró el destraer del conflicto. Ahora, si vos me decís como abogado, ¿qué puedo hacer yo? Yo te diría primero a quién vas a ir a representar. A ver, ponele que Elvio, que pobrecito hoy no hemos dejado meter ni un bocado, ponele que Elvio es el ministro de Minería y vos sos el representante de estos mineros que tenés el sindicato. ¿Me entendés?
la idea tuya es, como sindicalista, es que la manifestación se visibilice. Mi idea como fiscal es que el transporte no se vea interrumpido y entonces tengo yo esa competencia de poder llevarte alguna solución a vos, no. ¿Me entendés? Yo quiero que primero lo analices desde el punto de vista fáctico y a partir de ahí empecés a construir. Porque, ¿qué pasa? Si vos esto se lo tirás al Poder Judicial con una amparo, por ejemplo, que siempre va a ser la medida más, ¿qué te van a decir? Esto es una cuestión de mérito, oportunidad y conveniencia. Fiscal, ordene el desalojo lo antes posible. Nunca te va a dar una fecha, porque ellos también saben que el fiscal no lo puede solucionar. ¿Me entiendes? Hay huelgas y huelgas. Hay huelgas y huelgas. Si vos tenés una huelga que es como acá sabemos que existe o que fue cuando rebajaron los bienes en la municipalidad, que era por una cuestión de una interna política, bueno, ahí sí tiene que venir la represión un poco más mano dura, porque lo que está en el medio no es precisamente ni el agremiado, ni el trabajador desprotegido, sino una puja de poder que se está manifestando con vías de hecho. Entonces el fiscal tiene que actuar. Y te lo digo concienzudamente, porque hay un margen para actuación. Porque vos no podés en una disputa política dejar presa a la comunidad. ¿Me entendés, Franco? A mí me gustaría decirte que el Poder Judicial mágicamente va a levantar y va a decir, liberen ese servicio o den ese servicio. No. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. No tiene la capacidad ni la autoridad para, y lo ha dicho en fallos también, gracias por hacérmelo acordar, lo ha dicho que hay un límite que es justamente el de las competencias que le son exclusivas y excluyentes a cada poder del Estado. Entonces, el Poder Judicial no se podría en principio inmiscuir sobre la cantidad de servicio público. Sí, Elvio. No te escucho, papá. Sí. A ver, se me está cruzando un poco. ¿Quiere decir que un sindicalista tiene más poder que un fiscal? No, ahí está, bien, me gustó porque No, porque justamente acá no están, está bien, hay un problema serio, están cerrando la fábrica, están meta bomba y tiros en el centro, y bueno, todos tenemos nuestros problemas. Yo también tengo problemas, tengo ganas de salir a explotar, pero acá estamos tranquilos. Más el tercero que están complicadas esa ciudad. Sí, está bastante complicada. Justamente están en pleno bombazos, de bomba de estruendo. Pero ahí se me complica un poco. Quiere decir que un sindicalista que vive todo el año de lo que el empleado le paga, le descuentan todo, corta una ciudad y la justicia no puede hacer nada, nadie. No, Franco, no. Para un cachito. Yo te comentaba un caso específico que se produjo en Neuquén, donde lo único que se había cortado era una ruta. Pero acá, en una ciudad, vos tenés, primero que nada, Córdoba tiene un protocolo y el organismo nacional también tiene lo suyo. Pero acá se aplica el protocolo de Córdoba. El protocolo de Córdoba se parece mucho al de Buenos Aires, donde te dice que tiene que quedar media calzada liberada. Y cuando esto no se cumple, hay un incumplimiento. Por eso el fiscal va, o a veces no va, manda a un jefe de la policía y lo intima formalmente bajo acta. ¿Me entendés? Así se procede. Vos, si sos el sindicalista, el abogado del sindicato, tenés que verificar tenés que verificar los términos de esa acta, la duración y el plazo. Te lo digo por si te tuviera que defender eso. Pero si vos sos el representante del Ministerio Público, lo que te tenés que asegurar es que la circulación no se vea interrumpida. Y ahí es cuando vos le pedís un plan alternativo al policía, que tiene que trabajar en forma conjunta, porque lo dice la Ley de Seguridad Pública, con la municipalidad. La municipalidad te tiene que acercar lo que se denomina un plan de ruta. O sea, tiene que establecer arterias para que no se produzcan los conflictos. O sea, en una palabra, como hacen en la cancha, uno para un lado y el otro para el otro, ¿entendés? Organizar, para que no se produzcan los contrasentidos en la circulación vehicular. Bien,
Esto es por un lado. Pero ahora volviendo al tema tuyo, el sindicalista tiene una función. Más allá de que nos guste o no nos guste, tienen están protegidos por el fuero sindical, tienen una ley que regula, la 24.551, que regula toda su actividad. O sea, han nacido. Si esto se cambia en algún momento, que creo que es a donde se apunta, y perderán ese poder que han tenido acuñado durante años. Pero bueno, sabemos que los sindicatos se hicieron fuertes a partir de los gobiernos del peronismo. Y se van a mantener así mientras no se vaya todo. Pero es una cuestión, es un discurso de poder, Elvio. Y el discurso de poder, por ahí, no tiene una vinculación directa con lo jurídico. Nosotros trabajamos sobre el deber ser con una base normativa. Y vos acordate que el poder político siempre tiende a desbordarse. Por lo tanto, le cuesta mucho a las normas de la Constitución contener ese poder. De hecho, muchos de los aspectos han sido desbordados a través de las cuestiones políticas no justiciables que el Poder Judicial ha optado por utilizar cuando sabía de antemano que sus fallos, que sus decisiones no iban a tener una acogida, un acatamiento pleno y férreo. Pues fíjate que inclusive han habido gobiernos que han desconocido las decisiones de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Y de eso no se habla. Pero en el sur, en Santa Cruz, han habido directas órdenes de reincorporación de ciertos funcionarios, mal corridos por cuestiones políticas, y nunca volvieron. Nunca volvieron. Y voy a decir, ¿cómo se explica eso? Y bueno, era Santa Cruz, estaba un gobierno de turno, entonces un poco que ahí el Poder Judicial miró para otro lado. Y después de esa situación, por eso hoy en día yo estoy ahora acá y no sigo siendo fiscal, por una cuestión parecida. O sea, en Santa Cruz, te lo digo por experiencia propia, en Santa Cruz, esa situación fue acogida, mal, o sea, hubo una cuestión política, se excluye un funcionario, se revisa, el Poder Judicial dice, bueno, vuelva. Pero el gobierno de Santa Cruz dijo, no vuelve, y no volvió, Podrá indemnizarlo, pero usted acá no vuelve. Bueno, cuando en hechos parecidos, directamente dijo, esto es una cuestión del gobierno provincial. ¿Me entendés? La autonomía de la provincia y todo lo que vos quieres, y seguir participando. ¿Pero por qué? Porque ya le había ido mal con una decisión que tomó y que no encontró, y ante hacer semejante ridículo, prefiere a veces, estas cuestiones pasan, ¿no? ¿Me entiendes? Pero bueno, chicos, estoy muy desorganizado con lo que vengo dando, porque justamente he perdido mi hojita de ruta. Así que les voy a pedir que me ayuden con algunas cuestiones que ustedes crean de necesario entendimiento. Tamara, por ahí, si tenés algo para tirarme, vos que estás en el municipio, alguna inquietud, o cualquiera. Yo digo Tamara porque fue la única que me acuerdo. A Francisco lo tengo a mal traer y Elvio me está ayudando. Así que, chicos, por favor, en acto de arrojo y valentía, colabórenme, porque vengo muy cruzado, se me ha perdido, no, en realidad no es que se me ha perdido, no lo arme. Así que vamos a improvisar. En materia de amparo, por ejemplo, habría que tocar algunos temas relevantes en cuanto a lo que es la producción de la prueba y la inversión de la carga de la prueba. Yo les hablé a ustedes de la doctrina de la lesión sostenida. No. Bueno, ustedes saben que una de las causales de improcedencia del amparo, imagínense que se produjera este hecho que dice Franco, no me están dando el servicio. En el marco de una reclamación colectiva, donde tenemos intereses individuales y homogéneos afectados, donde ya se estableció que hay una categoría, esta categoría pertenece a un grupo legitimado, Franco se va a hacer cargo de esta representación, y va a decir Franco, bueno, a mi categoría no se le está prestando el servicio, y es más, se le está cobrando indebidamente en la factura un porcentaje que no corresponde a los ítems descritos como dice la Ley de Defensa del Consumidor. Sobre eso hace una base del cálculo, son 10 pesos por usuario, en 1000 usuarios, esto tiene un monto, y a eso ustedes le calculan un 25%, porque así lo dice la ley. ¿Va? Entonces, disculpe. Sí. Una pregunta, antes de la instancia judicial, ¿existe alguna instancia extrajudicial o conciliatoria? Mirá,
La ley de amparo nacional no te la pide, pero la ley de amparo provincial la solicita, ¿me entendés? Lo cual ha llevado a esta interpretación de que en realidad no haría falta, porque se entiende que se ha producido lo que se denomina una derogación por norma constitucional. La ley de amparo nacional no te pide ninguna instancia administrativa previa, porque justamente es la esencia del amparo como medio más eficaz. Pero vos tenés que en el habeas data se hace de necesaria observancia la intimación, y esto se refleja en los honorarios, porque el trabajo del honorario está directamente vinculado a la actividad, ¿no es cierto?, y a la prestación y a la procedencia del habeas data. En materia de amparo, si vos me decís un amparo a la salud, por ejemplo, no se concibe un amparo a la salud si no hay una intimación eficiente, fehaciente, concreta. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque de esta forma, sea cual fuere la forma, vos no dejás lugar a duda que la parte prestadora del servicio tenía el conocimiento de que no se estaba haciendo. Bueno, sí, pero escúchame, la obra social sabe si ellos están en mejor posición. Inversión de la carga dinámica de la prueba. Pero acordate que el proceso de amparo es un proceso sumarísimo. Y al ser sumarísimo, sí, Tami. Perdón, justo hablo eso de amparo y me acordé el ejemplo de una amiga que, bueno, por suerte ellos tienen poder adquisitivo para poder sobrellevar todo, pero el caso de ella tenía la madre que tiene cáncer y necesitaba el respirador y estaba por PAMI. Resulta ser que le tenían que dar el cargador de aire y el aparatito y no se lo entregaban. Y ella ya había reclamado y no se lo entregaban. Bueno, en fin, ellos pudieron comprarlo por su cuenta. Y en ese caso, ¿cómo puede hacer? No. A ver, gente hermosa, gente linda. La salud es un derecho esencial del Estado y es un derecho casi de rango, de uno de los rangos más altos. Por eso es procedente. El amparo a la salud tiene dos características fundamentales. En ese caso, si hubiera estado en el que reclama, vos presentas el pedido y ahí viene la doctrina de la lesión de la lesión sostenida. ¿Qué pasa? El primer acto que uno hace, por lo general lo hace, como toda persona buena, de buena intención, lo hace a través de un mail y deja una fecha establecida. Posteriormente le dicen sí, no, pim, pum, pam, vuelven a patearlo y ya pasaron los 15 días para la presentación del amparo, que te dice 15 días a partir del conocimiento de la afectación, ¿o no? Eso está en la ley de amparo. Y esa es la excusa perfecta, ¿para qué? Para que el abogado, al contestar el artículo 8, que es una verdadera contestación de la demanda, lo ponga como una excepción a la improcedencia. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Esto no se ha declarado esta norma inconstitucional, pero lo que se ha dicho, lo que dice la Corte, airosamente sale, dice, sí, efectivamente, la persona conocida, pero con cada acto que se va produciendo, más en este proceso de cáncer, se entiende que no ha desaparecido la lesión. Y es más, se agrava. Y esta situación del agravamiento de la lesión hace que sea procedente el amparo de forma sostenida. Ese es justamente, bueno, pero a ver, volviendo al caso de tu amiga, lo primero que tendría que haber hecho esta señora es una intimación fehaciente. ¿Qué pasa? Vos me decís, ¿el correo que recibe el hospital no es fehaciente? No, porque por lo general la obligada a dar la prestación es una mutual o algún otro tipo de empresa. Y ahí hay que ver si es medicina prepaga o si es mutual. Cuidado, porque tienen un régimen diferenciado. Y ahí vos ves que a las mutuales ellos reciben un dinero por la ley de prestaciones básicas obligatorias, mientras no lo cambian a mi ley, mientras que las medicinas prepagas son empresas pura y simple que están dando un servicio y que se regulan por otras normas. Y te digo porque apenas salió el decreto de mi ley, a principio de año me toca intervenir en un amparo, justamente por una niñita que tenía una atrofia muscular. Normalmente son enfermedades son una enfermedad degenerativa. ¿Y qué es lo que me va a poner, me plantean? Que no dice, entre otras cosas, te lo dicen así a la cara los administradores de estas obras. Doctor, no le va a cambiar en nada la vida. Si esta chica no la va a mejorar, así te lo dicen, no la va a mejorar, entonces, doctor, hagamos una cosa, lo vamos a solucionar, no nos presente el amparo. A ver, gente linda,
gente que está ahí, ¿ustedes creen que ese puede ser el razonamiento? ¿Qué pasa con esa persona en ideas pavimenta que está fallando? ¿No tiene dignidad? ¿Acaso no tiene el derecho a pasarla, aunque sean los últimos 2 minutos de su vida, en la mejor condición que pueda porque tiene una prestación médica que la cubre? Bien, esto mismo que yo te estoy hablando, Tami, con el tema de cosas, también se pasa con los remedios oncológicos caros. Normalmente ahí lo que se dice o lo que se acusa es el quiebre de la obra social. Muy bien, si usted dice que quiebre, pruébelo. La inversión de la carga dinámica de la prueba establece que la alegación, una alegación está en mejores condiciones la misma empresa o la misma prestadora de servicios que te explique cómo esa prestación económica de este remedio la llevaría a la quiebra. ¿Y sabe por qué nunca lo van a hacer? Porque la gran mayoría del dinero que les entra por las prestaciones básicas obligatorias va a la timba, bueno, iba a la timba las corridas bancarias, va a estos plazos fijos y ellos después con los intereses que encaja y con ese dinero después pretenden que se solvente la obra social con el dinero de las afiliaciones y después de haberla trabajado 3 meses, incorporan el dinero al circuito. Esto es lo que pasa en la realidad. Y podría hablarles mucho más porque algunas cosas sé y tengo nombre y apellido, pero no me parece el lugar ni de forma adecuada. La salud, sí, Tami. Perdón, cuando iba tomando ese caso, también me acordé de otro caso que se da mucho y tengo entendido que no puede pasar. Cuando te dicen que, por ejemplo, vos vas a la clínica o a un hospital y te dicen no tenemos cama. En ese caso, ¿qué se hace? Y tenés una persona que necesita ser atendida sí o sí. Yo había escuchado que por lo general en esos casos también se tiene que acudir a la policía, llamar a la policía que vengan y que vean el caso. ¿Estoy en lo correcto? No, doctor. No llame a ningún policía, llama al médico de guardia. Y te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Llamen al médico de guardia, porque él es responsable en ese momento, si no es un horario hábil, y ustedes le manifiestan, ahí tenemos la ley de los derechos del paciente, que ellos tienen que hacerse cargo, no pueden no dejar de atender, que ellos produzcan la derivación, ¿me entiendes lo que te digo? Pero mientras tanto esa persona no se mueve 1 centímetro de ese hospital y se quedará con una guardia, y si no lo hacen, señor, voy a llamar por teléfono porque aquí hay una situación que podría ser un delito, por ejemplo, dejar morir una persona. Cuando vos le decís esto al médico, le digo porque me tocó poner la cara en plena pandemia. Es terrible, es una cosa, es desesperante. Chicos, no se imaginan lo angustioso que es trabajar en estas condiciones cuando vos tenés que, permíteme, cuando vos tenés que, la familia te está diciendo, se muere y no hacen nada. Porque nadie llama a un abogado cuando se está muriendo un familiar, llamamos a otro médico, ¿no? Pero bueno, en ese caso de la pandemia me tocó intervenir. Yo, bueno, hace años que estoy en esta situación de amparo y ustedes sabrán por la facultad. Entonces, es complicado. Contame, Tami. Bueno, a ver, chicos, por ahí, no sé si hay otra cosa, porque me fui y me gusta. Bueno, sí. Perdón, cuando dijo que podría ser un delito, cuando se le manifiesta al guardia, que en el caso de que no lo atiendan y pongan más pretextos, usted dice que podría ser un delito de dejar morir una persona. ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Como un abandono de persona? ¿Podría ser? Bueno, cuidado porque el abandono de persona tiene la característica que vos no se cumpliría el requisito de dejarlo librado al azar, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? Pero sí puede ir en la omisión de dar una debida actuación en un homicidio culposo, en una lesión culposa, ¿eh? Por eso te digo, vos nunca le digas al médico qué delito es, porque justamente, de acuerdo a la situación fáctica, puede ser. No está tirado en el medio de la nada, porque es el abandono de persona, pero sí, por ejemplo, puede ser unas lesiones culposas por omisión, una muerte por omisión. El acto, o sea, la acción tiene tanto efecto en la salud de la persona como la omisión. ¿Está bien? Bueno, te tocó es una obligación. Él no puede decir, no tengo cama. No sé, lo pondrá ahí, buscará una camilla, pero él lo que no puede hacer es dejar desentenderse tranquilamente. Pero ¿qué pasa? En el interior, sobre todo en las clínicas, ustedes saben que el médico siempre goza de cierta reputación y más prestigio en el interior que en una ciudad grande. Entonces son como que no se cuestionan las decisiones
y tenemos esta costumbre de, bueno, vamos a llevarlo a otro lado, vamos a buscar la vuelta, pero en la realidad, si tenemos un familiar en esas condiciones, hay que, así no nos guste llevarnos mal con la gente, pero hay que defender los derechos de los justiciables. Y ahí sí yo no transo con nadie, me planto. Y por más buena onda que tenga, hay cosas que no son negociables. Y ahí vienen los derechos del paciente, el Código Penal y todo lo que es justamente la capacidad de hacer ver que no pueden omitir o no pueden desentenderse de una actividad que es nada más y nada menos que trabajar con la vida de las personas. Bueno, sí. Perdón, y con esto lo corto, no sigo más con el tema, Por no sigo favor. aburriendo. No, es que a mí no me aburrí, los chicos ahí, no sé si están ahí. Pobre Es que me surgieron muchas dudas en base al caso ese. Bueno, que se arme una especie de amparo. Vamos con la especie de amparo. Cuando hablas sobre los derechos del paciente, ¿dónde lo puedo buscar a eso? Vos tenés la ley de información del paciente y la ley en Google, mi amor, en Google. Vos tenés la ley de información del paciente, que es justamente lo que establece y regula todo lo que es la historia clínica electrónica, y la ley nacional de los derechos del paciente. En Córdoba, no tiene una réplica, pero sí se ha establecido, se ha regulado el tema de la muerte digna, se han regulado otras cuestiones que son reflejo de la ley nacional. Y eso es todo un tema, el tema del consentimiento informado. Bueno, por ejemplo, ¿a quién no le tocó ir a alguna operación y que le hicieron firmar 2 minutos antes de entrar en la anestesia el famoso consentimiento informado? ¿Alguien le tocó esa situación? Bueno, sí, también. A mí no, pero mi hermano sí, mi mamá había entrado por una colonoscopia, bueno, y terminó que la colonoscopia le pincharon el intestino porque lo que pensaban que era como una pelotita que se había formado, en realidad había sido un tumor, descubrieron que lo habían pinchado y bueno, y ahí nomás mi hermano le pidieron por favor que firmara ese papel porque bueno, y ahí tuvo que entrar en una operación de urgencia. Bueno, no importa si la firmó la persona, la firmó tu hermano. Primero que nada, el consentimiento informado tiene que ser del paciente. Punto uno. No puede hacer un tercero. No puede venir el papá, la mamá, no. Si es mayor, el paciente. Segundo, el consentimiento informado tiene que ser verdadera información que le dé la capacidad de entender a lo que se somete. Y es tan importante que se regula, ¿no es cierto?, la muerte digna. Y si vos le estás dando a la persona de decidir sobre su propia vida, mucho más importante es tener la información para saber qué va a pasar con tu vida. Empieza con ese razonamiento. Hay toda una regulación para saber para que vos decidas sobre tu propia vida. Yo personalmente considero, yo estoy como el protocolo de Roma, considero que bajo ningún aspecto el derecho a la vida te puede llevar a quitarte la vida. Pero es una posición jurídica y filosófica bajo ciertos valores que son más de índole religiosa. Pero hay gente que entiende que la autonomía puede inclusive llevar a la persona a decidir sobre su propia muerte. Y la Corte lo viene perfilando ya con los fallos que tuvo en el caso Arriola de droga, que fue uno de los más viejos. ¿Se acuerdan del fallo de Arriola? El fallo de Arriola le dice, sí, está bien, no está permitido consumir, pero si vos te querés matar en la puerta de tu casa para adentro, fumando droga, metiéndote lo que sea, hacelo maestro mientras lo haga en privado. No es que se autorizó el consumo de droga. Lo que se dijo que la autonomía de la voluntad era una cuestión que debía prevalecer ante las facultades prerrogativas que el Estado tenía de combatir un derecho contra la salud pública. Y después vinieron todos los otros fallos que han originado, ¿no es cierto?, el de la niña, no me puedo acordar si es... No, hasta ahora no me pide el nombre, chico. Bueno, hay el de la niña que tenía casi 18 años, le faltan 17 años y había que donarle el médula de la columna. Y bueno, ya ahí la Corte termina dándole la autorización y haciendo toda una valoración de esta situación. No me puedo acordar el apellido ya del fallo. Sí, Tami. También puede ser que he escuchado casos que en la práctica, o sea, existe, porque cuando se pide la sedación en caso de pacientes oncológicos que ya están en las últimas, se hace como una sedación que los va llevando a eso.
Morfina, Perdón, sí. y escuché también el caso que, por ejemplo, los mismos médicos preguntan si en el caso de que la persona entre en paro, le preguntan a los familiares si quieren que se le haga una resucitación o no. Bueno, ¿Puede ser? no. Bueno, eso está vinculado a lo que te estoy hablando yo. La prolongación de la vida por medios artificiales. En principio, ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia que los hospitales, los organismos públicos, se aseguren de tener el consentimiento expreso de la persona. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa? Muchas veces el accidente puede ser que esta persona no puede expresar su consentimiento porque entra en estado de coma, porque entra por algún accidente. Bueno, ahí viene la segunda etapa. Si no hay si no hay viabilidad y ha transcurrido un año, automáticamente se faculta al organismo a desenchufarlo. Pero si hay personas que concurren de su entorno familiar a hacer una declaración jurada que confirman que la persona ha dado su última voluntad de que no quiere recibir tratamiento paliativo, entonces tendría que, en principio, esta situación tener acogida y proceder a la desconexión. Esto fue lo que se ventiló el fallo del año pasado, que ya tiene sentencia de la Corte, de la Tribunal Superior de Justicia, se llama JC, me parece. Bien, este fallo tuvo 2 votos de la doctora Sosa y la doctora Puig de Gibol de la Cámara Segunda, que confirman, en función de lo que les vengo diciendo, que era lo que la Corte ya había planteado. Pero la doctora María Inés de Gallardo establece que, dicho este paso, miren ustedes el voto indeciso, miren las circunstancias que hace de este fallo algo muy memorable. La camarista que votó en disidencia moría de cáncer. Literalmente, fue su último fallo. Una cosa escalofriante. Y si ustedes ven cómo en ese fallo se refleja una posición, por eso yo le digo que yo estoy más acorde a esta posición, y trabaja brillantemente el tema de la prueba, el tema de la imposibilidad de tomar una decisión de semejante envergadura, porque el derecho, porque la autonomía y la voluntad no era clara que se había prestado, más allá que después aparecen los familiares diciendo, sí, uno de los familiares estaba preso y decía que el padre decía que se quería morir, bueno, no una situación. Si ustedes leen el fallo de la Cámara, se van a dar cuenta que intervinieron el Comité Médico de la Municipalidad, el Comité Médico del Poder Judicial, y ninguno se juega de decir que lo desconecten. Termina siendo la voluntad de los familiares quien confirma esta situación. Es más, ¿por qué no se le decía? Porque el tipo había tenido, bueno, esta persona que está fallecida, había tenido algunos movimientos que, según una parte, sí que era reflejo y la otra decían que eran propios del sistema nervioso activo. Y si estamos teniendo un sistema nervioso activo, quiere decir que la persona tiene capacidad de recuperación. Cuidado con esto. Así que, chicos, lo recomendable sería que si hay algún enfermo o si su estudio jurídico se dedicara a estas cuestiones, se recomienda hacer una declaración jurada, certificada por un escribano o un juez de paz, habría que ver, y de esa forma nos aseguramos de alguna manera que si surgiera un accidente o que tuviéramos que caer en desgracia por una cuestión así, tendremos algo para presentar. O de alguna manera una manifestación juntamente con todos nuestros familiares, dejando bien en claro esa situación. Bien, por otro lado, en materia, siempre volviendo, intentando volver al servicio público, que es una cosa que me tiene mal. Otra de las cuestiones que me parecía interesante en materia de prueba, que yo algo les adelante, esta cuestión de quién prueba los elementos del amparo. Ustedes saben que el amparo es un elemento sumarísimo, que uno tiene que presentar toda la prueba y de mencionar dónde está la prueba que no se puede conseguir o que no la tenemos en nuestro poder. Pero ¿qué pasa cuando la prestación en sí tiene tal complejidad que no podemos determinar cuál es la razón que impide la prestación? Volviendo a Franco, siempre me ha quedado eso dando vueltas esa idea. ¿Cómo hacemos? Porque es un poco el quid de la cuestión.
inmiscuirse en la actividad de una prestadora de servicio, más cuando a veces no tiene ni siquiera la posibilidad de ser registrada. Yo leía la Ley de Defensa del Consumidor, decía, por ejemplo, que si se contrata sobre una obra y hay que hacer una reparación, tiene que ser con material nuevo. Que si vamos a tener seguridad en el control de velocidades, tiene que haber una pertología homologada. Ahora les pregunto una cosa. ¿Uno tiene la capacidad de comprobar si la aparatología homologada tiene la capacidad de probar si los materiales fueron nuevos? Necesariamente siempre nos estamos yendo a ¿qué cosa? A la prueba pericial. Y cuando vamos a la prueba pericial, ¿es compatible con una medida de amparo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan? ¿Abogados litigantes se me fueron? Hola. No se les escucha. No, parecería que no es compatible. La esencia misma del amparo, cuando ya comienzan a hacer, cuando necesariamente son pruebas de compleja o de difícil producción, la Corte ha dicho que, y lo dice bien claro, le dice que no se utilice el amparo como una medida cautelar y que por lo tanto, existiendo una medida cautelar, se presente la cautela y después se presente la demanda solicitando toda la prueba que sea requerida para dilucidar el objeto de controversia. O sea, esto es lo que plantea, esto es lo que dice la Corte. Ahora, el fallo se los debo. Como verán, a esta altura estoy casi en automático. Bueno, chicos, con una vergüenza termino porque realmente no era la clase con la que me hubiera gustado cerrar, para empezar. Pero estamos en una etapa laboralmente intensa, entonces se me ha complicado un poquito. De hecho, yo siempre me gusta estar una horita antes, organizar toda la carpeta. Bueno, Buena, profe. No. Pero lo que sí me comprometo, si a ustedes les interesa, podemos hacer una charla de algún tipo de amparo en especial, por ejemplo, amparos laborales, amparo, que hay eso como para compensar esto, ¿no es cierto? Nancy, contame, Nancy. ¿Cómo le va, doctor? Primero que todo, bueno, gracias por su esfuerzo que ha hecho, porque, bueno, todos lo entendemos de esos días especiales que tenemos y aún así estuvo presente, así que, bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, si la mayoría de los alumnos aceptan su propuesta, lo organizamos, en todo caso, un día, total, generamos la charla. Y bueno, aprovechando su buena predisposición. Cuente con ellos. Sí, chicos, a ver, sinceramente, yo no sé si les dijo Nancy, a mí me hubiera gustado ir al Río Tercero, conocerlo. Soy un amigo, soy de la vieja escuela, creo en los posgrados presenciales. De hecho, mis mejores recuerdos son de los posgrados presenciales. Estoy haciendo una maestría virtual que realmente no me termina de convencer. Pero también soy consciente que a esta hora, un día de semana, con toda la carga laboral que implica, se hace sumamente imposible los viajes y todo lo demás. Así que, bueno, bienvenida a la tecnología, adaptarnos como sea y, por supuesto, me quedo con con toda la intención de ver si puedo viajar a conocerlos personalmente y estrechar sus manos, sinceramente, a los colegas presentes. Bueno, muchas gracias, profe. Por favor. La idea está, profe, no sé si vamos a llegar este año, pero sí, antes de terminar la diplomatura, es hacer una reunión, como hicimos el primer día, bueno, justamente para que todos los docentes se puedan conocer a los alumnos y, bueno, tener un trato un poco más personalizado. Así que esa propuesta de reunirnos personalmente está en potencia. Ahí estaremos y que no se pierda, chicos, que no se transforme en un elemento más de la organización. Sinceramente, el contacto personal es lo único que nos salva. Si no, es triste. Bueno. Chicos, que tengan una muy, muy buena noche. Se agradece a todos ustedes y es un placer y un orgullo estar acá con ustedes. Gracias, igualmente, profe. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego.